Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y esta es nuestra tercera parte de lo que es la soberanía de Dios, qué significa la soberanía de Dios. Y creo que esta va a ser la parte donde más difícil, quizás más complicada de explicar. Porque vamos a tratar unos versículos que los hyper lo que creen en una predestinación extrema, utilizan mucho para justificar esa doctrina o esa herejía, mejor dicho. Yo creo en predestinación, pero eso no quiere decir que porque Dios predestinó cierta cosa, el hombre no tiene la libertad de escoger. El hombre tiene la libertad de escoger. Y eso ya lo hemos hablado en otros podcasts. Los que han visto la lista, la playlist de temas doctrinales, saben ya más o menos lo que estoy hablando. Pero, ¿qué sucede? Que en el sentido humano de la palabra, en el sentido humano de la palabra, cuando algo está, para nosotros los seres humanos, cuando algo está fuera de nuestro control, nosotros no nos podemos hacer, otra persona no nos puede hacer responsable, ni nosotros podemos hacernos responsables tampoco de las cosas que están fuera de nuestro control, que nosotros no tenemos el poder. Es decir, eh, yo no me puedo hacer responsable. Vamos a suponer que yo voy a mi trabajo todos los días, pero hay un percance, hay una tormenta o un terremoto o algo así en el camino y yo no puedo llegar temprano, o un accidente que hace que, o sea, el jefe mío no me puede decir, oye, ¿por qué tú llegaste tarde? Oye, está fuera de mi control. Yo llegué tarde y muchos de los otros empleados van a llegar tarde porque hay una tormenta, hay un percance que afectó a muchas personas, ¿verdad? So, no hay nada que yo pueda hacer. Y así pasa con muchas cosas en la vida. Yo no puedo hacerme responsable de ciertas cosas que sucedieron porque estuvo fuera de mi control. Ahora, no pasa lo mismo con Dios. Como Dios es todopoderoso, hasta la cosa que Él permite, la Biblia lo pone como que la hizo Él. Y como que Él fue responsable. Ahora, la diferencia es que como Dios es perfecto y Dios tiene un plan, aún la cosa que Él permite, Él no se le puede culpar por eso, porque Él la permitió porque tiene un plan. ¿Entiendes? Ahí es que está la diferencia en ser todopoderoso y en ser un ser limitado, que no tenemos todo el poder. El que tiene todo el poder, que es Dios, Él tiene control sobre todo. Porque el mismo Señor dijo, el mismo Señor Jesucristo dijo que una hoja no cae en tierra, sino es que Dios lo permite. Es decir, que ese otro versículo que la utilizan ellos, los hypercalvinistas, utilizan eso para decir, tú ves la predestinación, sí. Hay cosas que Dios permite y el mismo versículo lo dice, no hay una hoja que caiga en el suelo, es decir, que Dios permita que caiga, ¿verdad? Si no es que Dios si no es Dios que lo permite. Entonces, ¿qué sucede? Que hay cosas que Dios permite, tanto lo que Dios en lo que Dios interviene como lo que Dios permite, todo está dentro de la voluntad de Dios, aunque Dios lo permita. Vamos a suponer, por ejemplo, cuando el corazón de una persona se pone duro, se endurece, ¿verdad? Y llega al nivel, vamos a suponer, llega al nivel vamos a suponer, hasta la mente cauterizarse, vamos a suponer. Eso es Dios que lo permite. ¿Por qué? Tenemos el caso, por ejemplo, de Faraón, de Egipto, vamos a suponer. Egipto sabemos que leyendo el libro de esta historia, mucha gente lo sabe, de Moisés, del pueblo de Israel cuando lo sacan de Egipto. Egipto era una nación muy idólatra y muy dada a la hechicería. Tanto así que los brujos de Egipto podían copiar alguna cosa que hacía Moisés, ¿verdad? O que hacía Dios usando a Moisés, la podían copiar. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que dice la Biblia que Dios iba a endurecer el corazón de Faraón. Iba a permitir
¿Qué es lo que la Biblia está tratando de decir? Que la gracia del Señor se iba a apartar del faraón y el corazón se le iba a endurecer. Es muy probable que ya Dios le hubiera hablado por diferentes formas al faraón: mira lo que tú estás haciendo, tanta hechicería, tanta idolatría, y muy probable que Egipto no le haya hecho caso a Dios. Entonces Dios decide mandar un juicio sobre Faraón. Entonces, ¿qué pasa? Que la gracia de Dios, si nuestro corazón no se endurece, muchas veces el Señor habla con la persona, habla con el ser humano. El ser humano no entiende, no entiende, no entiende. La gracia de Dios se aparta de esa persona, de ese individuo, y lo que viene es Satanás, ¿verdad? O sea, que el corazón del ser humano se endurece, porque el Señor habla, habla, habla. Lo mismo vemos, lo que yo he hablado de el asunto del endemoniado gadareno, que los demonios se fueron, le pidieron al Señor que pasaran a los cerdos. Los cerdos son un tipo de persona que Dios le habla y no entiende. O sea, te saca del pecado y tú vuelves al pecado. Lo mismo que pasa con el cerdo. El cerdo, tú lo sacas del lodo y el cerdo vuelve otra vez y vuelve a comer en el lodo. ¿Entiendes? Entonces el Señor permite, hay una gracia que han hablado, lo que es la gracia general. Sin esa gracia, el poquito de paz que nosotros tenemos no existiría. Todo lo que todos nosotros nos estuviéramos comiendo como animales. Porque esa es la gracia que Dios permite que el ser humano no llegue hasta un punto de una destrucción total. Entonces, ¿qué pasa? Que está la gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Está el que se convirtió tiene esa gracia, pero también está la gracia general que incluso abarca el que no se ha convertido. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento, esa gracia general está operando mientras esa persona se le está predicando. Y Dios dice, vamos a esperar a ver si él se convierte, si él acepta. Y entonces esa gracia sigue operando. Pero cuando Dios ve que ya no hay remedio, entonces hasta esa gracia la aparta de él. Entonces el corazón se endurece, como le pasó al faraón. Si nosotros nos vamos, esto lo dice más claramente cuando nos vamos a Primera de Samuel. Tengo que hacerlo rápido. Primera de Samuel 16:14. ¿Verdad? Primera de Samuel capítulo 16, versículo 14, que dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahí lo está diciendo claro. Es decir, Saúl cae en pecado delante de Dios. El espíritu de Dios se aparta de Saúl. Y entonces viene un espíritu malo, es decir, un demonio o Satanás viene a atormentar a Saúl, y ya sabemos qué pasó con Saúl. ¿Entiendes? Entonces las personas que caen, que pecan o que persisten en el pecado, cuando Dios se aparta, entonces ¿cómo la Biblia toma eso? La Biblia toma eso como que fue Dios que lo hizo, porque Dios fue que se apartó. Dios fue que lo permitió. También nosotros no podemos ir, por ejemplo, a Primera de Samuel 24:1, Segunda de Samuel 24:1, perdón, Segunda de Samuel 24:1, ¿verdad? Que dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá, ¿verdad? Aquí dice que fue Dios que lo hizo, que Dios fue que incitó. Ahora vayámonos a Primera de Crónicas 21:1, ¿verdad? 21:1. Y dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Entonces, ¿quién fue? ¿Fue Satanás o fue Dios? Fue Dios. Dios lo que hizo fue que lo mismo que pasó con Saúl, Dios se aparta, entonces entra Satanás. ¿Entiendes? Mientras Dios está ahí, Satanás no puede entrar.
Mientras Dios está ahí con su gracia, Satanás no puede entrar. Entonces, ¿qué sucede? Que es como la luz, lo que yo he dicho de la luz. Cuando tú quitas la luz, automáticamente entra la tiniebla, automáticamente. Y cuando tú pones luz, las tinieblas se van. Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que sucede cuando realmente fue Dios que lo hizo. Entonces, todo lo que Dios permite, se entiende que fue Dios que lo hizo porque Dios tiene el poder. Dios tiene el poder, entonces Dios se hace responsable, pero esa responsabilidad no es de culpa porque Dios no puede ser culpable. Dios lo permite por cierta cosa. Lo mismo que pasa con las tribulaciones o la prueba que Dios permite, fue Dios que la permitió. Cierta cosa que Dios permite. Ahora, ¿por qué Dios permitió? Dios permitió que le permitió esto le permite esto a David. ¿Por qué que Dios le permite? Él hace esto contra David. Todo tiene una razón y hay que buscar como digo, el contexto histórico. Vayámonos a Primera de Crónicas 20, del 1 al 3. Dice así: aconteció a la vuelta del año, en tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joás sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió Raba. Mas David estaba en Jerusalén, y Joás batió a Raba y la destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Raba, y la halló de peso de un talento de oro, y había en ella piedra preciosa, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. Sacó también al pueblo que estaba en ella y lo puso a trabajar con sierras, con trillo de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Aquí, según la ley, David pecó. David pecó. Según la ley. Si nosotros nos vamos a Deuteronomio 17, ustedes se ven que eso es en el capítulo 20 de Crónica. Ya en el capítulo 21, Dios se aparta de David. Entonces viene Satanás a que lo incita a que haga un censo, ¿verdad? Vamos a entrar a lo del censo ahora. Entonces, si ustedes se van a Deuteronomio 17, Deuteronomio 17, del 16 al 17, o sea, Deuteronomio capítulo 17, del 16 al 17, dice así. Entonces, hablando del rey, cuando ciertamente pondrás por rey sobre Israel al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Ustedes ven, en esa parte, según la ley, David peca. ¿Por qué? Porque Jehová le está diciendo en la ley que cuando el rey que ustedes pongan no puede aumentar riquezas. A la riqueza no puede aumentar. Entonces, ¿qué es lo que hace David cuando conquista Raba? Que coge la corona del rey de Raba, o sea, que está amontonando ¿qué? Está amontonando oro y plata. Cogió toda la riqueza de Raba y aparte de eso puso a la gente a trabajar. ¿Para quién? Para él. Entonces ahí vemos que David peca en la ley. Entonces en el capítulo 21 de Crónica, ¿verdad? Dios entonces decide castigar a David. Entonces otra cosa que David hace en Éxodo 30. Éxodo 30, o sea que para aumentar, eso fue como para aumentar el castigo. Satanás lo incita a hacer un censo. Éxodo 30, del 11 al 16. Del 11 al 16 dice así: habló también Jehová a Moisés: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando lo cuente, para que no haya en ellos mortandad cuando lo haya contado. ¿Verdad? Vamos a dejarlo hasta ahí, 11 y 12. Ahí lo dice claro. Cada persona, cuando había que hacer un censo, cada persona tenía que pagar un dinero a Dios, a Jehová.
O sea, es decir, a los sacerdotes se les daba ese dinero. ¿Qué pasa? Que eso no se hizo, David no hizo eso. Incitado por Satanás. Es decir, Satanás, cuando Satanás pone a pecar a una persona, incita a una persona, aumenta, se asegura de que el pecado aumente. Porque lo que quiere es, exactamente, lo que quiere, mientras más calentarte con Dios por lo posible, eso es lo que Satanás busca. Mientras que Dios esté más enojado de nosotros lo posible, para que Dios se ponga bravo con nosotros y el castigo sea más grande. Entonces este fue el resultado de eso. De eso. Por eso fue. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios también es el que permite la división entre las personas. Si ustedes se van a Primera de Reyes 12. Primera de Reyes 12. Del 16 al 24. Pero no vamos a leer todos los capítulos. Primera de Reyes 12. ¿Verdad? En el 16 dice, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras, diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Este fue el rey Roboam, hijo de Salomón, que el pueblo, a él le aconsejaron que tratara el pueblo bien, pero él dejó el consejo de los ancianos y se fue y buscó el consejo de los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron, no le diga eso, dile que tú eres peor que tu papá, que Salomón, ¿verdad? Entonces, Israel, ahí vino la división entre Israel y Judá, ¿verdad? Entonces, si ustedes se van al versículo 23, dice, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Es decir, que Jehová le está diciendo, cuando Roboam mandó a pagar tributo, a que le pagaran taxes, ellos matan al que era recolector de tributo. Entonces Roboam fue a hacer guerra contra Israel. Entonces Dios le está diciendo, no hagan guerra, que esto lo estoy haciendo yo. Es decir, Dios era el que estaba causando esa división. Dios era el que estaba permitiendo esa división. Esa división. Lo mismo que pasa hoy en día, que un estado dice, bueno, un estado de los Estados Unidos o de cualquier país puede decir, tú sabes que ya yo no te voy a pagar tasas, yo me voy a independizar. ¿Qué hace el gobierno federal? Automáticamente el gobierno federal manda a la Guardia Nacional contra ese estado. Eso era lo que estaba pasando aquí. Entonces le digo, no hagan eso. El Señor dice, no hagan eso porque eso lo estoy haciendo yo. Entonces Dios es el que permite también la división entre la gente. Mateo, para terminar, Mateo 10, capítulo 10. Mateo capítulo 10. Del 34 al 39 dice, no penséis, ese es Jesús que está hablando. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces la gente dice, oye, pero este Jesús, y no se supone que Jesús es un Jesucristo de amor. Lo que Jesucristo está diciendo es lo mismo que pasa hoy en día. Una familia que todos son pecadores, idólatras, que beben, que fuman droga, que fuman cigarrillos, que son adúlteros, que son fornicarios. Uno se convierte al Señor, ya hay problema. Ya ese que se convierte ya tiene problemas con todos los otros de la familia. Porque todos los otros quieren seguir pecando, pero ese quiere vivir en santidad y quiere seguir al Señor. Y ya hay problemas. Entonces el Señor le está diciendo, y esto era lo que pasaba también en los tiempos de Jesús, y Jesús le está diciendo, el que no deja padre, madre
o hermano, hermana, no era por mí, no es digno de mí. Es decir, llega un momento en que la situación se pone tan difícil que esa persona que está siguiendo al Señor tiene que dejar su casa y tiene que dejar su familia, porque no es que el Señor quiere esa división, pero que esa división sucede porque una persona acepta al Señor, ya tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces suceden este tipo de divisiones. Que eso se ve a cada rato, entre la familia, entre una persona se convierte al cristianismo, eso se ve a cada rato. Entonces, esto es lo que sucede con la soberanía de Dios. Que Dios, en conclusión, la soberanía de Dios es que Dios, como Dios todopoderoso, hasta lo que Dios permite, se considera que fue Dios que lo hizo. Y hasta aquí es su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.